Bueno, hola, hola, muy buenas noches, creo, buenas noches ya porque ya está oscurito. Bienvenidos a este espacio que es Emprendiéndola en mi región en vivo, nuestro programa de innovación, emprendimiento y negocio de todos los miércoles. Hoy, como pueden ver, con un panel bien extenso, bien grande. Este programa va a estar espectacular, eso espero, porque los invitados son ciertamente espectaculares. Un tema, cuando les nombré el tema a los invitados, que es las pesadillas del emprendedor, creo que para todos fue como un poco de risa, un poco de expectativa, esto qué será, esto de qué irá. Y algunos me dijeron, ah, claro, por Halloween, por octubre. Pero tengo que contarles un secreto, no fue por Halloween el tema. Realmente esto nació porque a principio de año Juan Diego, Kevin y yo, socios de Emprendiéndola, teníamos la idea de hacer un evento donde habláramos de esas pesadillas que tienen los emprendedores todos los días. Y el evento realmente nunca lo pudimos hacer, pues por lo menos este año. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lo proponemos como uno de nuestros temas en uno de nuestros programas? Y hoy pues tenemos este panel selecto de gente en pesadilla, pero también gente que soluciona pesadillas. Laurita, cuidado que quedarse sin celular puede ser una pesadilla hoy por hoy. Muy bien, entonces para arrancar, básicamente pues arranquemos con una pequeña presentación. O sea, la primera pesadilla del emprendedor se llama hacer un pitch de 30 segundos para presentarse. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ir conociendo cada uno de nuestros invitados, qué hace, qué rol va a jugar en esta noche de pesadillas. Entonces arranco acá a mi izquierda con Daniela. Buenas noches, mi nombre es Daniela Parra, MP Consultorías Contables y Tributarias. Yo soy contadora pública y revisora fiscal. Mi rol en esta reunión es poder tocar los temas desde la tributación y cómo los emprendedores pueden evitarse sanciones con la DIAN. Palabras mágicas. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Alberto Martínez. Soy gerente de Ingeniería y Consultoría en Procesos, ICP. Una firma de ingeniería manizaleña que lleva más de 7 años en operación y pues mi rol hoy fundamentalmente es venir a contar mis pesadillas a través de estos 7 años de experiencia. Buenas noches, yo soy Roosevelt Edison Camarillo, soy gerente de gestionar SST. Les voy a hablar de cómo la seguridad en el trabajo puede gestionarse de una manera muy amable con el proceso productivo sin que esto genere traumas en el cumplimiento de los objetivos de las empresas. Buenas noches, yo soy Natalie Ramírez García, lidero actualmente Prisma Abogados, que es una firma de consultoría empresarial, y mi rol hoy es ayudarlos a despertar de esas pesadillas o mirar cómo las vamos a prevenir. Buenas noches, mi nombre es Jorge Andrés Beltrán Patiño, soy consultor gerencial y financiero, experto en la parte financiera, experto en planeación financiera, en costos, precios de venta, y básicamente lo que yo hago es ayudar a emprendedores y empresarios en su planeación financiera, en el flujo de caja, en la definición de costos y precios de venta, pues para que las empresas puedan ser sostenibles en el tiempo. Tengo pues ya 22 años de experiencia en este campo en diferentes sectores de la economía y asesoría. Bueno, entonces todos se están preguntando, bueno, primero que todo, buenas noches. Bueno, primero que todo vamos entonces a hablar acerca de los temas que para nosotros como emprendedores se convierten en unas pesadillas. ¿Cuáles son? Pues bien, vimos los invitados que están acá tratan el tema de tributación, que los empleados, que las personas que están ahí a nuestro alrededor, cómo entonces vamos a hacer para evitar que se conviertan en una pesadilla. Entonces vamos a comenzar por este ladito y vamos a preguntar ¿cuál fue la primera pesadilla con la que se encontró dentro de su empresa cuando estaba conformando su emprendimiento? A ver, hay cosas que cuando comienzas a conformar no te das cuenta que la estás conformando mal, sino que saltan más adelante. Pero yo creo que una de las principales pesadillas, y era una cosa que hablaba con Alexander precisamente esta semana, era
normalmente el emprendedor comienza a ahorrar plata donde no puede ahorrarla y donde no debe ahorrarla. La ahorra con el contador y la ahorra con el abogado. Ese presupuesto de un buen contador y un buen abogado es el que te va a salvar a ti de muchas problemáticas en términos de tributación ante la DIAN y en términos de legalización y los compromisos que vas asumiendo a medida que vas ejecutando que vas desarrollando los proyectos. En el caso de nosotros que operamos por proyectos, ese tema legal, la revisión de los contratos y las obligaciones que se acuerdan en él son vitales que sean revisadas y ajustadas por parte de un abogado especialista. Y el tema contable es vital, dejando de lado ese tema de los contadores de papeles y hablando más de una gestión contable mucho más abierta, mucho más global. Cuéntanos una pesadilla contable. Cuando comenzamos nosotros éramos beneficiarios de la ley 1429, que era la famosa ley de emprendimiento del primer empleo. Resulta que comenzamos a trabajar y el primer año operamos diciéndole a todos nuestros clientes que éramos beneficiarios de la ley 1429, que por favor se abstuvieran de hacernos retención en la fuente. Resulta que para poder ser beneficiario de esa ley tenías que solicitarle a la DIAN una autorización, que la contadora no sabía, nosotros menos, y entonces terminó el año. Cuando fuimos a averiguar ante la DIAN el proceso, habíamos perdido el beneficio de la ley 1429 y cuando tuvimos que declarar renta, pues traíamos una deuda grandísima. La ventaja de la retención que te hacen a ti es que es un ahorro, que es una reserva que haces de la renta y eso te ayuda muchísimo. Ya cuando en abril declaras renta, pues tienes ya el 70% recaudado por la retención previa del año anterior, pero nosotros tuvimos que pagar plena la retención, la declaración de renta del año siguiente. Bueno, yo creo que es muy importante, pues digamos que siguiendo con el tema de Jorge, Luis, que nosotros estemos siempre como emprendedores, y eso va pues para todas las empresas, como muy atentos de lo que está presentando el contador. Venga, los ingresos si concuerdan con las declaraciones de IVA del año, con la retención en la fuente, con la renta. Es muy importante que uno como empresario se entere de todo ese tipo de cosas, porque en muchas ocasiones los empresarios le entregan la contabilidad a los contadores y los contadores hacen cualquier cosa, pues tristemente, y lo que digamos que yo vengo a hacer y lo que hemos tratado de hacer todo este tiempo es como, venga, que la gente vuelva a creer en los contadores, porque en realidad lo que vemos es que muchos nos han desprestigiado porque le cobran a un cliente por un servicio que ni siquiera prestan. Entonces yo pienso que ahora tenemos que estar es como muy conscientes. Venga, muéstreme los estados financieros, muéstreme cómo declaró los impuestos, sentémonos cada mes, sentémonos a fin de año a verificar si lo que usted hizo no voy a tener problemas más adelante. Entonces yo creo que eso es muy importante que todos tengamos en cuenta. Dani, a mí se me ocurre cómo yo he escuchado mucho, y me corregirán ustedes, muchos empresarios, muchos emprendedores que dicen, ay, es que qué pereza, la DIAN se vuelve el peor socio de uno porque le quita no sé cuánta plata, ¿Cómo hacer para ver a la DIAN específicamente en ese tema tributario? Para verlo no como una imposición terrible, como una pesadilla, sino cómo hacer para verlo realmente como lo que es, o sea, como ese aporte que hacemos entre todos, como esa vaca que hacemos los ciudadanos entre todos, pues para que el país funcione bien. Bueno, hay que tener en cuenta que gracias a nosotros el país debe surgir, ¿cierto? Porque no solamente son los gobernantes que nosotros tenemos, sino cuál es el granito de arena que nosotros ponemos para que nuestro país surja. El tema del IVA, yo he escuchado a muchos emprendedores que dicen, no, pero es que el IVA nos va a acabar. Pero es que yo les digo, venga, pero es que el IVA usted se lo cobra al cliente. Entonces, ¿por qué está diciendo que el IVA lo va a acabar si el IVA usted no lo saca de su bolsillo? Otra cosa es que usted cuando recaude el IVA se lo meta al bolsillo. Ahí sí lo acaba, porque finalmente usted tiene que presentar un IVA bimestral, cuatrimestral o anual. Entonces, yo creo que es como cuando uno va creciendo, no le tiene que tener miedo ni a la DIAN ni a la organización. Si usted es organizado y separa la plata de los impuestos, deja que le hagan retenciones
para que esas retenciones sean el anticipo de impuesto para el próximo año, pues no va a tener mayores complicaciones, porque es que la DIAN a usted lo molesta si ve que usted está incumpliendo. Yo creo que es muy importante que nosotros seamos conscientes de que el IVA no lo pagamos nosotros, o sea, quitar como ese estigma que tenemos que el IVA lo pagamos. No, el IVA no lo pagamos, el IVA se lo recaudamos al cliente, al contribuyente, lo guardamos 2 meses, 4 meses y después se lo entregamos a la DIAN para que la DIAN pueda hacer sus procesos de, entregárselo al Ministerio de Hacienda y ya hacer todos los procesos con el gobierno. Bueno, tú tocas un tema bastante importante y pues yo sé que para los emprendedores es bastante importante, valga la redundancia, conocerlo, y es que tocabas el tema de la confianza. Quiero que nos digas qué es lo que uno debe mirar en el contador para saber si realmente él sí va a hacer lo que nosotros necesitamos y no nos va a cobrar y no vamos a perder la platica, pues invertir en algo que nosotros realmente no necesitamos y que él nos está diciendo, no, esto te vale tanto y ya, y uno perdió la platica ahí. No supimos qué fue lo que pasó. ¿Cuál es esa recomendación para nosotros mirar que ese contador sí va a hacer el trabajo como debería ser? Yo creo que es importante pedirle estados financieros cada mes, un reporte de lo que hizo cada mes. Venga, yo le entrego la papelería y usted qué fue lo que hizo cada mes, ¿cierto? Cómo estuvieron mis ingresos, yo quiero conocer mis gastos, yo quiero conocer qué utilidad tuve al mes. De hecho, eso nos hace, o sea, eso son dos actividades muy importantes que hacemos. Pues verificar que el contador sí está haciendo su labor. Y la otra, y yo creo que es la más importante, es verificar si nosotros como emprendedores sí estamos teniendo utilidad dentro de la empresa. Porque en muchas ocasiones, entonces generamos más gastos de los ingresos, entonces pues no somos viables, ¿cierto? Yo creo que esas dos cosas, bueno, los contadores también tenemos que presentar declaraciones de renta, declaraciones de retención en la fuente mensuales. Muéstreme, digamos que nosotros como emprendedores estamos muy enterados cuando nos toca presentar la retención, cuando tenemos que presentar el IVA, la renta, la información exógena. O sea, lastimosamente tenemos que, como empresarios, como gerentes, tenemos que estar enterados de todo lo que pasa en nuestro entorno para nosotros poderlo controlar. Porque, o sea, en estos días yo tuve una cliente que tuvo que pagar una extemporaneidad. Ella me pasó la declaración de, pues, porque apenas voy a empezar con ella, y yo le dije, ¿usted sabía que tuvo que pagar extemporáneamente? Y me dijo, no, yo ya presenté normal. Claro, tenía un saldo a favor y por eso no se dio cuenta que tenía que pagar 343.000 pesos de sanción. Pero entonces es muy importante como estar enterados de todo ese tipo de cosas para que no nos vaya a pasar. Bueno, Luis Alberto, ¿qué recuerdos te trae la palabra contrato, revisión de contratos, contratos prefabricados encontrados en Google que la gente por ahí va utilizando a la topa tolondra? El cliente te compra A, tú le vendes A, pero él compró A mayúscula y tú vendiste A minúscula, no sé. Bueno, no, pues el caso es completamente específico, ¿no? La realidad es esa, la realidad es que nosotros, yo creo que en general, los colombianos tendemos a ser muy informales para las cosas y no tendemos no tendemos como a ser estrictos en ciertas cosas y a ser muy explícitos en otras. Entonces los contratos, no somos muy dados a revisar los contratos, a mirar los términos en los que quedan los contratos, y pensamos que eso es como un segundo plano, y lo que importa en el caso del emprendedor, pues al fin y al cabo es que se facture y que llegue el dinero. Hay que dedicarle muchísimo tiempo a la revisión de los términos de los contratos, que verdaderamente, y eso que tú decías, es que eso nos pasó a nosotros a un cliente le vendemos, pactamos que el cliente estaba comprando A y nosotros le estábamos vendiendo A, pero el cliente estaba comprando A mayúscula y nosotros le estábamos vendiendo A minúscula. Eso terminó en una, digamos, pequeña especialización. Digo pequeña porque falta muchísimo conocimiento por temas de contratación, pero fue una pequeña especialización que nos pudo a nosotros haber costado más de 120 millones de pesos.
porque los términos del contrato no quedaron con la suficiente claridad y todas las diferencias eran en contra de nosotros. Entonces, pues fue un proceso complejo, que menos mal se dio en un momento donde la compañía estaba bien en el tema de ventas y eso nos ayudó a apalancar eso, porque si no, pues el golpe hubiera sido muchísimo más contundente. ¿Qué faltó ahí? Sí, faltó mucho el tema de los abogados, el tema de la claridad en las propuestas, porque normalmente buena parte de los términos centrales de un contrato terminan basándose en las propuestas que uno le hace al cliente. Entonces, cuando uno le presenta la propuesta al cliente, aprendimos eso, ser muy específicos. Si yo le voy a suministrar una válvula, esa válvula tiene estas dimensiones, está fabricada en este material, y si son 10, le digo dónde van ubicadas en cada una de las fases. Ahí venimos a otra cosa que de pronto me salgo un poquito. Tú sabes que si me extiendo me cortas. Que ahí venimos a otra cosa muy importante, y es el caso de entregar demasiada información. Entonces, cuando tú haces la propuesta con ese nivel de detalle, le estás entregando información clave a ese cliente y estás fundamentando todo en la confianza que hay entre ambos para entregar esa información. Pero corres el riesgo de que ese cliente tome esa información que tú le estás dando y se vaya a buscar otro oferente basado en esas mismas cosas, en esas mismas características que yo le estoy dando en mi propuesta, y vaya y se busque otro oferente con un menor valor, ya tiene las especificaciones. Ahí entra un tema muy importante y es el tema de propiedad intelectual, pues que eso lo miramos después, pero sí, definitivamente la parte contractual que parte desde la propuesta tiene que venir de un nivel de especificidad muy detallado y obviamente pasar por la revisión de los respectivos abogados. Sí. Se me nota. Bueno, no, es que en realidad y más en los emprendedores vemos esa situación de necesito es vender, y desde que me den el sí, yo arranco a trabajar y al final miro a ver cómo hago para entregar la factura, ¿cierto? Sí, yo miro cómo cumplo y entregar la factura. Y resulta que el tema del contrato sí se vuelve vital a la hora de un incumplimiento. O sea, tenemos que tener claro que mientras las cosas marchan bien, pues no vamos a necesitar el contrato, pero pues precisamente esa es la función del contrato, que cuando yo tenga un inconveniente y un obstáculo en mi relación comercial, yo sepa que puedo estar tranquilo, seguro que si me van a causar un problema, pues puedo demandar, puedo pedir una indemnización o puedo exigir el cumplimiento. Entonces, ahí es muy clave el tema de que las condiciones estén claras desde el principio. Pasa muchísimo, pues el ejemplo que ponían, yo estoy comprando A y el otro me vende A, pero el mío es A mayúscula y el otro es A minúscula, o pasa también en qué tengo que hacer yo como parte contractual y que tiene que ser la otra parte. O sea, todos sabemos que es una compraventa, el uno entrega, el otro paga, pero el que tenía que pagar adicionalmente tenía que hacer una adecuación o adicionalmente tenía que contratar a alguien para que le instalara un montón de cosas que finalmente yo no tuve en cuenta, solamente mandé la propuesta, me dijeron que sí, cuando llegué a cumplir pues se me salió todo de las manos y ahí empieza el tire y afloje de quién tenía la culpa. Entonces, en la propuesta que decía, no, es que en la propuesta lo único que decía era valor y referencia, que cuando tenía que entregarse y a cargo de quién era la entrega o quién tenía que instalar, no, pues ahí no decía, pero usted era el que me tenía que decir, no, pero es que yo no le estoy prestando una asesoría, yo lo que le estoy es vendiendo un equipo. Entonces es la importancia que desde la propuesta se dejen claras todas las condiciones. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en el derecho comercial la propuesta, en realidad nosotros le decimos oferta comercial, tiene efectos vinculantes. Es decir, si no tenemos un contrato o si el contrato tiene falencias, nos vamos a remitir a lo que se pactó en la propuesta o a lo que se entregó en la propuesta que la otra empresa aceptó. Entonces, si tenemos una propuesta muy vaga, por así decirlo, pues no nos va a servir de nada y al final no vamos a tener en dónde apoyarnos ni en la propuesta ni en el contrato. Y lo segundo es el tema de los contratos prefabricados o bajados de internet.
ahí sí creo que, o sea, en el tema de la propuesta creo que el empresario como tal juega un rol muy importante porque sabe qué es lo que está vendiendo y el abogado juega un papel de revisión. Pero principalmente el empresario es el que pone las condiciones. Pero en el tema de la elaboración del contrato o de la suscripción de un contrato, sí el abogado es determinante en la elaboración. Nosotros hemos revisado, nos han llegado muchos casos que llegan con un contrato que nada que ver, o sea, un contrato con palabras de España, con cosas de Argentina, el derecho argentino es muy parecido al colombiano en la parte civil, porque incluso nuestro código civil fue copiado de allá, entonces uno cree que es el colombiano, pero pues cita los artículos que no son y nos llegan así, ¿no? ¿De dónde lo sacó? No, pues yo entré a una página y me pareció que se acomodaba y simplemente le llené los espacios y modifiqué 2 cosas. Y pasa muchísimo y en realidad los contratos tienen que ser un traje a la medida. O sea, ahí en realidad todo lo que se trate de obviar en costos o en honorarios de un abogado al final puede que salga muchísimo más costoso porque nos quedamos sin la herramienta para demandar o para pedir el cumplimiento. Entonces ahí la recomendación es como no es simplemente dármela de diligente de que entré a Google y encontré el formato y al final imprimirlo y decir, ¿qué tal que le hubiera pagado al abogado por esto? Sabiendo que lo pude hacer yo y después arrepentirnos. Entonces, sí es un tema de entender cuál es el contrato que necesito. Obviamente entiendo que los emprendedores tienen que economizar o optimizar y eficientar sus recursos, pero los abogados podemos hacer cosas muy prácticas para que el emprendedor pueda asegurar todas sus contrataciones con una herramienta jurídica. Bueno, un tema bastante interesante. Aquí entonces ya vemos que nuestro señor Luis de IPC tuvo pues una dificultad con este tema de contrataciones, de contratos. Esto no es fácil para un emprendedor porque nosotros siempre vamos a pensar que se nos van a incrementar los costos, pero como pudimos constatar, esto pues cuando se nos sale realmente de las manos, que es cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia, es que nosotros nos damos cuenta que nos pudimos ahorrar muchísima más plata, muchísimo más dinero. ¿Alguna otra historia que de pronto te haya pasado por no haber ejecutado? Ah, bueno, y la forma de los pagos, cada cuánto, cuándo te van a pagar, cuándo se van a cancelar, eso sí se estableció realmente en el contrato y esa es una de las partecitas que usualmente suele suceder, que hombre, yo necesito que me pague, pero y en el contrato no decía en cuánto tiempo. ¿Te llegó a pasar en alguna oportunidad? Como buenos emprendedores nos preocupamos por la plata, entonces el tema del pago sí tratábamos de dejarlo clarito en el contrato. Sin embargo, no, nos pasó en un par de ocasiones que los clientes por diferentes dificultades se nos demoraron un poquito en el tema de pagos durante la ejecución. Digamos que eso afecta mucho una compañía como la nuestra cuando estamos hablando de un contrato grande, por ejemplo una planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros hemos instalado plantas de hasta 800 millones de pesos, entonces pues si a ti se te frenan 100, 150, 200 millones de pesos de un desembolso en la ejecución de un proyecto, pues prácticamente todo se detiene. Entonces porque pues uno monta un flujo de caja para ese proyecto y si no se cumple, pues comienza a tener problemas con el soporte de la nómina, con el pago a proveedores, con una serie de cosas. Ya el otro paso que dice Alex sí es, digamos, es una cosa que venimos viviendo y yo creo que se viene viviendo en todo el país y es el tema de la ampliación en los tiempos de pago. Ya nosotros hemos visto cómo nuestro ciclo de caja pasó de entre 45 y 60 días, que era un ciclo de caja para una empresa buenísimo, a tener ciclo de caja entre 90 y 110 días en este momento estamos. ¿Qué pasa? Pues han sido muchos los clientes nuestros que hemos visto crecer fundamentalmente en términos de exportaciones y entonces tenemos uno puntualmente que tiene un ciclo de caja de 270 días. Entonces él rota una vez al año su dinero y eso es una cosa bastante compleja, ¿cierto? Entonces
Cuando trabajamos con él, normalmente tenemos que tener ahí un respaldito atrás porque sabemos que se nos va a colgar de alguna manera, pero es un cliente bastante bueno y por eso pues uno trata de hacer ese soporte. Ahí viene el tema de la ley de plazos justos y ahí hay mucha tela para cortar porque tiene tantas cosas a favor como cosas en contra, pero sí es un análisis que hay que hacer y hay que entrar más a debatir ese tema. Me parece que le falta muchísima más información a la que la gente realmente conoce sobre eso, pero es algo a lo que nos vemos abocados y más en un país o sea, que pretende llegar, trascender las fronteras y llegar a tantos mercados exteriores. O sea, un ciclo en exportación no está por debajo de 120, 180 días. Entonces, ahí ya tenemos que tener preparado el bolsillo y tener preparada la caja. Bueno, le tengo la solución. Bueno, no sé si le tengo la solución, pero por lo menos tenemos una persona experta y si quisiera lanzarle, entregarle esta pregunta a Jorge. Porque muchas veces para nosotros se vuelve una pesadilla la planeación financiera. O sea, muy chévere, ay sí, nos van a pagar, pero lo que dice Luis es muy cierto, nos pagan, pero ahí también viene el tema de pagarle a los demás, estar al día con los demás y muchas veces necesitamos yo no sé con qué compararlo a la final, si es tanque de oxígeno o es de gasolina, pero necesita uno ese capital para poder arrancar y no desfallecer. Jorge, recomendaciones ahí para poder hacer una planeación financiera. Me imagino que Luis Alberto nos va a dar un punto a favor. No, quería hacerte una anotación ahí, que como emprendimientos normalmente trabajamos con pagos a contado. El que más nos da 30 días. Entonces eso es lo que acaba de afectar el ciclo de caja de un emprendimiento cuando le amplían los plazos como tal. Ahora sí le doy el paso a Jorge, que es el que sabe del tema. Bueno, lo primero es, cuando yo estoy emprendiendo, o cuando estoy haciendo mi empresa, aparte de tener un muy buen producto, pues primero tengo que tener un precio y un costo, y obviamente una rentabilidad, ¿cierto? Pero antes eso no es suficiente para yo poder tener una sostenibilidad en mi empresa. Para eso, pues hay que hacer un flujo de caja, que a veces los emprendedores de pronto omiten hacer y solamente se dedican a vender y a veces lo que yo veo es que no se preocupan por el plazo de pago. Para ese plazo de pago hay que hacer un flujo de caja y fuera de eso hay que mirar los diferentes plazos de pago que yo doy, 30 días, 60 días, 90 días. Pues digamos yo a un cliente le doy plazo de 30 días, hoy octubre 25, eso me va a entrar el 25 de noviembre. O si es a 60 días, eso me entra el 25 de diciembre. O a 90 días, eso va hasta enero 25. Y hay gastos que obviamente son la nómina, los servicios públicos, los costos de mi materia prima, que sí son en el mes corriente. Entonces tengo que estar preparado con unos créditos, ¿cierto? O que sea, en este caso, de familiares, o cupos de rotativos, o cupos de pronto de tarjeta de crédito que yo pueda ir solventando ese flujo de caja. Pues es algo que hay que hacer, nuevamente pues nosotros pues somos expertos en ese tema y podemos ayudar a los emprendedores, porque hay que sentarse a hacer juicios, una planeación financiera, no dejarlo al azar, en la cabeza. Yo sé que esto me entra en 3 meses, pero hoy, ¿cómo hago para pagar la nómina? Es algo que he detectado ciertas fallas, ¿cierto? Pero es hacer una planeación financiera, digamos, de 1 año, o 2 que me permitan poder planear el flujo de caja, porque eso también hay que planearlo. No solamente planear las ventas y cumplir con las metas de ventas o metas comerciales de apertura de clientes y nuevos mercados, sino también de tener esa planeación financiera que me permita reaccionar en caso tal de que yo más adelante tenga un déficit. También saber reaccionar o saber prepararme desde ya si voy a tener un déficit dentro de 6 meses, 9 meses, saber desde ya qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces, muy importante hacer una planeación financiera, digamos a más corto plazo es de 1 año, pero sugiero hacerla mínimo a 3 años. Bueno, muy importante este tema y pues aquí hay algo que nos suele suceder a muchos emprendedores y es que
pasa con esa gente que no nos quiere pagar? Entonces Max Lamar nos pregunta cómo cobrarle a una empresa que no quiere pagar. Él tiene factura, una remisión firmada, pero bueno, ¿cómo? ¿Cuál de ustedes puede? Bueno, el tema del recaudo de cartera es un tema bastante álgido. Lo primero que hay que decir sobre eso es un tema no jurídico, y es que cuando estoy prestándole el servicio a mi cliente, somos amigos y es mi cliente. Ya después, cuando no me paga, entonces voy a ir a demandar ¿a quién? A mi cliente. Entonces, bueno, me va a tirar el cliente o no, si lo demando o no lo demando, le empiezo a cobrar, o sea, unos cobros persuasivos hasta que definitivamente no me quiere pagar. Ahí ya hay que pasar al campo judicial. Básicamente, para responder de forma puntual, deben tener firmadas las facturas y que la recepción o la firma tenga fecha, y ojalá que exprese quién es la persona que está firmando: el portero, el secretario, el gerente, el contador, porque a nosotros nos llegan muchísimos emprendimientos con factura firmada y no podemos hacer nada, o el cobro se nos dificulta y nos toca hacer antes varios procedimientos antes de presentar un ejecutivo para hacer un embargo, porque no tiene la fecha o no tiene la firma de la persona que realmente representa a la empresa, o no tenía fecha de vencimiento la factura, o la fecha de emisión no era de un día sino de un mes. O sea, hay un montón de cosas que al final no se pueden suplir, y pues en mi tarea de hacer el cobro me voy a ver frustrado o voy a tener muchos inconvenientes. Entonces ahí obviamente la mano del contador que revise que la factura esté, que cumpla con todos los requisitos legales, y adicional que cuando la entreguen quede la firma, quede el nombre o el cargo de la persona que está firmando, y la fecha es supremamente importante. La mayoría de los casos nos llegan con la factura firmada sin fecha de recibido. Y lo segundo es que pues tienen que tener en cuenta que un proceso judicial puede tardar entre 1 año y 2 años. Entonces no crean que voy con mi factura donde el abogado presenta la demanda y al otro día me va a llegar la plata. O sea, ahí sí vuelvo y les tiro la pelota a los financieros. Tengo que saber que voy a tener un hueco, porque ese que no me quiso pagar puede que al final yo logre cobrar, pero se me demora en entrar la plata. Bueno, hay otra forma, digamos, de uno apalancarse, y es si los clientes míos aceptan, es que yo haga descuento de cartera o factoring, ¿cierto? Para eso pues tengo que tener la factura original y firmada pues por el gerente de la empresa, o digamos, hay empresas grandes que yo he visto que el sello está en cuentas por pagar y ellos solamente recibieron la factura y está legalizada, pues, ¿cierto? Esa es una de las formas. Solamente tiene un costo financiero ese factoring, el cual obviamente también tiene un costo financiero y me va a impactar en el estado de resultados y en el flujo de caja, pero es una forma de yo poder financiarme. Esa es otra de las formas. Y ir planeando, por lo menos en este caso puede ser o familiares o amigos o bancos, digamos, unos cupos de crédito, obviamente a la medida de la empresa. Simplemente yo tener el cupo de crédito por tenerlo, y si no lo desembolso pues no me cobran nada, de pronto me cobrarán una cuota de manejo. Apenas yo desembolso y sí me cobran un interés, pero tener yo unos cupos de crédito disponibles para poderme financiar en caso tal de que una empresa, digamos, incumpla el pago. Eso es. No, es que cuando hablan de plata a todo el mundo le duele. No, a ver, el tema de factoring es una manera buenísima de uno alivianar la caja. De acuerdo a la pregunta que están haciendo, considero yo o entiendo que es una factura ya pues como vencida. Ahí entra un problema, y es que el factoring no te aplica para facturas vencidas. El factoring lo tienes que hacer es inmediato. Segundo, el cliente tiene que aceptar el factoring, que esa es otra de las complicaciones. Entonces, ha sido tan complejo, o sea, se ha diversificado tanto el tema del factoring en el país, que grandes compañías han decidido hacer
generar sus propias empresas de factoring y escalar los plazos de pago hasta 120 días. Hay una compañía muy reconocida a nivel nacional que paga a 120 días y tiene un factoring que solamente se puede hacer con esa empresa. Un factoring creo que está dentro de los más costosos en el país en términos de costos financieros. Entonces, definitivamente, o sea, ponen al proveedor en esa figura de con cara gano yo y con sellos pierde usted. Pues es una vaina completamente loca. El tema de apalancamiento, hay que revisar para los emprendedores el tema de las fintech. Hay una cantidad de emprendimientos en el tema fintech que están buscando apalancar empresas pequeñas, que les dan unos pequeños cupos. Ojo con lo que se busca apalancamiento, porque es que muchas veces se busca apalancamiento para operación y se termina gastando en proyectos de largo aliento. O sea, si yo voy a pedir plata para operar, es porque voy a pedir plata para comprar materia prima, para pagar salarios, para pagar todo lo relacionado con la operación. Si yo voy a ir a diseñar y a lanzar una nueva línea de negocios o de productos o servicios al mercado, yo tengo que tener muy claro que eso es una vaina de largo aliento y que tengo que buscar apalancamiento, pero de largo aliento. No puedo buscar apalancamiento de corto plazo porque me colapso, ¿sí? El flujo de caja se me colapsa. Entonces sí, tener como esas dos cosas ahí pendientes, te dejo. Yo tengo una recomendación para los emprendedores hablando de este tema de las facturas y de los clientes, del apalancamiento. Es que uno no puede uno no puede empezar un emprendimiento con un solo cliente, o empiézalo con un solo cliente que le esté dando la facturación, pero siga haciendo la gestión comercial, que eso era lo que hablábamos esta semana. Haga la gestión comercial y busque otros clientes para que usted, cuando el cliente, no sé, se quiebre, decida retirarse, no le gustó cualquier cosa, pues nosotros no tengamos que la única opción de nosotros no sea cerrar, sino que tenemos otras opciones de apalancamiento que nos van a ayudar a suplir todas las necesidades de la empresa. Voy a aprovechar este paréntesis para saludos. Saludos a la gente que nos ve en este momento: Carmelo Sanjuanés, Juan Diego, Juan David Urrea, Nicolás Llano, Julián Javier Martín, Jenny Marcela Castaño. Este programa tiene bastante audiencia el día de hoy. John López, Jenny Marcela, ¿quién más? Manuel Durán, David Cortés, Max Lamar. Por aquí estaba Mauricio Pataquiva, dice Cienda presente. Y por aquí estaba John Freddy Tamayo, Catalina, Fabián. Bueno, muchos saludos a todos. Estamos encolando las preguntas. James Patiño, Freddy Chaustre también se unen a la transmisión. Estamos encolando algunas preguntas para ahorita lanzarlas y que ustedes nos las puedan contestar, porque aquí en mis notas viene una parte muy importante y es muy parecido a los contratos de Google. Viene por acá el tema de, y mira, y aquí te entrego tu sistema de seguridad y salud en el trabajo prearmado. Véalo, ahí está. Mire a ver qué hace con eso. Firme y usémoslo. Eso no sé por dónde nos suena, Luis. A ver, Noel, con la experiencia con el tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, básicamente contemos una historia corta. Nosotros somos una firma que dentro de las dos grandes ramas que tiene, hace una rama de consultoría. Y esa rama de consultoría se hace con personajes pues con unos 15 años de experiencia, un poco más de consultoría en ese tema. Siempre hemos manejado la misma filosofía, y es que el cliente nos contrata por dos cosas: o porque él no tiene el conocimiento al interior de la organización, o porque a pesar de que tiene el conocimiento al interior de la organización, no tiene el tiempo para ejecutar. Y por eso es que los empresarios salimos a buscar esos apoyos consultores, y por eso tantas empresas de servicios en diferentes temas. Entonces uno le entrega la confianza como empresario a ese consultor que está contratando en cualquier aspecto, ¿sí? Y como uno es ignorante, entre comillas o fuera de comillas, yo me declaro fuera de comillas en muchas cosas, en esos temas que está contratando, entonces uno le entrega su fe y su confianza a ese consultor. Y ahí empiezan las figuras. Entonces uno le entrega al contador
toda su fe y su esperanza para que no lo vaya a dejar multar de la DIAN, pero en últimas termina pagando una multa. Uno le entrega la confianza a la persona, al abogado, y termina haciéndole alguna cosa mal hecha. Y ojo, pues estoy hablando de situaciones puntuales, no estoy hablando de profesiones. Ojo, como dentro de todo hay consultores buenos, hay consultores. En el caso de nosotros, por ejemplo, la consultoría ambiental, conocemos gente que hoy va y se gradúa, mañana tiene unas tarjetas y tiene un portafolio y es consultor ambiental, ¿cierto? Entonces, también hay mucho, hay que tener, desde el empresario hay que tener criterio para hacer la selección de las personas, ¿cierto? ¿Qué hay? Nosotros tenemos una línea de asesoría en términos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y nos hemos encontrado entonces los profesionales, algunos profesionales en seguridad y salud en el trabajo, que dicen: te vendo el sistema de gestión. Entonces te cobran 1 millón, 2 millones de pesos por los documentos del sistema de gestión, más no por el sistema de gestión. El sistema de gestión básicamente es lo que yo hago con esos documentos que a mí me están entregando, es la generación de las evidencias, ¿sí? Y si yo no tomo ese sistema de gestión como una herramienta, que es lo que sucede con tantos empresarios, no es que el gobierno nos quiere acabar porque es que nos monta una cantidad de obligaciones. Las obligaciones del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se dan porque los empresarios somos informales en el manejo de la seguridad y salud en el trabajo, y le tocó al gobierno entrar a regular algo que nosotros por instinto debimos haber hecho. Sí, tocaron el tema de mi pasión. Yo considero que la discusión va más allá de quién me vende, a quién contrato, sino para mí como emprendedor, como empresario, qué significa la seguridad en el trabajo. Desde ahí viene el origen del error. Para mí, ¿qué significa? No, eso es algo que hay que cumplir, hágame algo, es desde ahí. Aquí lo vimos. Mire el interés que se tuvo desde el principio en el emprendimiento, del dinero, la parte contable, de la parte legal, y después el emprendedor le hablan de seguridad en el trabajo. ¿Qué es eso? Ese no lo tuve en cuenta en mi programación financiera, no lo tuve en cuenta, es un gasto adicional, pero resulta que yo tengo que planear mi venta de acuerdo a mis costos, ¿cierto? Y a mis gastos, y entonces ahí es donde yo tengo que planear el precio de venta que de una vez me cubra esa otra necesidad, no obligación, necesidad, porque cuando yo soy competitivo, cuando yo vendo un producto de calidad, detrás de ese producto hay una persona, hay un factor humano que lo necesito completamente sano, alegre, y esa alegría tiene que ver con que trabaje cumpliendo su misión personal, y para eso necesitamos la salud y la seguridad. Y entonces resulta que ahora se me vienen unos elementos de protección personal que yo no tenía en cuenta, se me viene además unas auditorías, y ya cuando viene la amenaza del ministerio, es cuando ya me pongo pilas, y ahí es cuando digo, hágamelo, ¿cierto? Y claro, también el que vende dice, listo, eso se le tarda 1 año y yo se lo hago, no, 1 año, en 1 mes. No, en 1 mes no alcanzo. No, sí, en 1 mes, bueno, tenga pues en 1 mes. Y termina siendo el papel, y yo creo que tiene que ser al contrario, o sea, lo que se hace tiene que ir al papel, lo que se evidencia tiene que ir luego al papel. Es decir, yo evidencio que tengo un riesgo y yo tengo que hacer algo por eso, y eso entonces lo tengo que ir a documentar, tengo que ir a decir cuál es el procedimiento a seguir para que mis trabajadores, para que mi empresa, para que yo mismo esté tranquilo, no solamente en la parte contable, en la parte legal, en la parte financiera. Entonces es desde allí donde nace, que el mismo emprendedor nunca, cuando hizo su plan, hizo su misión, su visión, no tuvo en cuenta que ahí tenía que tener ese procedimiento de seguridad, es un trabajo desde la planeación misma, hay que tenerlo no como la obligación. Entonces, claro, tiene razón Luis, tuvo el Estado que obligar. Bueno, la verdad es que tiene mucho que ver con la forma de pensar de cada uno. Muchos le llaman cultura. Yo digo que se vuelve cultura, pero es un comportamiento individual que al sumarse pues se vuelve cultura.
y es que nos obligan a cuidarnos. Bueno, cinturón de seguridad. Es una obligación usar el cinturón de seguridad. ¿Cómo que una obligación? Y los que van atrás tienen que tener cinturón de seguridad, y si no lo parten, no, vea pues, ya quieren plata todo, por todo lado. ¿Y a quién lleva usted atrás en su carro? Y se pone bravo que porque le están diciendo que sus hijos tengan un cinturón de seguridad. El casco, bueno, nos obligan a cuidarnos, tienen que obligar a cuidarnos, y si yo lo tomo como una obligación, ahí es donde me va a costar, porque no lo planifiqué. Ese es, digo yo, cómo se puede hacer de manera amable que la seguridad y salud en el trabajo vaya de la mano con la productividad de la empresa, y no que sea un pero, no que sea el palo en la rueda, porque ocurre mucho con los que van a hacer la consultoría, o el mismo profesional que se contrata, que él tiene que levantar la mano y decir alto, que aquí va a pasar algo, y entonces quien está pensando en el dinero dice no me pare porque eso pierdo, porque no, va a perder más si no pasa algo. Bueno, hemos tenido lamentablemente en la ciudad de Manizales en los últimos días varios eventos mortales, llamamos nosotros. Una persona cae de un edificio, un trabajador, y muere. Hombre, es donde yo digo, lo que nosotros hacemos desde la seguridad en el trabajo es salvar vidas. Si ahí hubiera alguien que le hubiera dicho, ey, no puede estar ahí sin equipo de protección contra caídas, y se lo hace poner, así se ponga bravo, salva la vida. Le hubiera salvado la vida. Tal vez alguien sí le había dicho, pero él no lo entendía, nunca lo entendió. Pero esa es la tarea de nosotros, y esa es la tarea del emprendedor realmente. Lo que tiene de adicional un accidente, una persona que se lesione, pues el trauma psicológico del compañero, de la familia, del mismo empleo, eso genera mucho. Entonces, antes se hacían esas proyecciones, esa planeación. Hace muchos años se planeaban los muertos, se contabilizaban cuántos muertos íbamos a tener, cuánto había que pagar. Hace muchos años era así. Y a uno le parecía, ¿cómo? Claro, en el puente no sé qué gigante que construyeron en qué país, murieron, y era normal, murieran tantos en ese trabajo, y parecía muy normal, y se contabilizaban, y pues ahí estaba el presupuesto ya planeado. Ahora, ese presupuesto es mucho menor planeando en la prevención, en cuánto voy a evitar, y lo vemos como un gasto. Para terminar de pronto yo me voy alargando si no me cortan. Sí, le dije que era mi pasión. El tema del costo del accidente, bueno, es una manera también de llegarle al empleador. El tema de la prevención es difícil porque cuando uno invierte en prevención, no se materializa de alguna manera el resultado. Es decir, alguien que ha andado toda su vida, un ejemplo, sin un casco bueno en su moto, y no le ha pasado, no se ha accidentado, ahora le dicen tiene que comprar un casco de mínimo 250, 300 mil pesos. Bueno, le lo compra, y después de que lo compró, igual no se ha caído, igual no le ha pasado nada. Entonces no materializa esa inversión y cree que eso es un gasto. Es que antes de haber invertido en todo el elemento de protección personal, igual no pasaba nada. Ahora me hicieron comprar un poco de cosas ahí viendo que no pasa nada. Entonces esa es la dificultad que hay en la inversión, en la prevención. Y por eso muchos esperan todavía a que les pase. Eso ya no es prevención, eso ya es reacción. Y por eso no contamos con que la seguridad en el trabajo es tan importante como los otros pilares que aquí estamos hablando, y se nos vuelve una pesadilla porque en el principio no lo tuve en cuenta. Eso es como de cómo hacerlo de manera amable realmente. La seguridad en el trabajo es que hace parte del diario vivir, todos nos cuidamos, no falta el que dice eso cuando le toque a uno le toca. Yo difiero de eso, y yo los digo, el que me dice eso, yo lo invito a que cruce una avenida, entonces tápese los ojos y yo lo invito a que cruce la avenida, hágale. Si no le pasó nada, pero le atropelló un carro, le tocaba, ¿no? ¿Por qué mira uno antes de cruzar la calle? Porque no quiere que le pase, ¿cierto? Para prevenir, no es porque me toque o no, yo lo puedo evitar. Entonces, tristemente, no es hora que le tocaba. Ha habido circunstancias, podríamos decir, de malas, de buenas, que le pasó por un ladito, que se agachó cuando era, y es de buenas, no le tocaba.
No, realmente sí podemos realmente prevenir y montar un buen sistema. Ahora la resolución 312 pues nos habla que depende del tipo de empresa, es la cantidad de estándares a cumplir. Muy bueno pues porque los emprendedores, los pequeños empresarios no tienen que cumplir 60 estándares, 62 estándares, sino 7. Y entonces una maravilla, 7 nomás. Y entonces no tiene que tener un plan de respuesta en caso de que haya una emergencia, no, ahí no dice. Y entonces hay muchas cosas que no dice, no las tengo que tener. Y entonces hay muchos se han confundido porque ya creen que son esos 7 y no, resulta que es que siguen las otras normas, las otras leyes que además me obligan, pero además de la ley o la norma es la necesidad. Tenemos que llevar la seguridad de salud en el trabajo como emprendedores a vivirla como algo muy natural. Es decir, en sus empresas, yo creo, en sus oficinas tienen extintor, ¿cierto? Claro. Entonces necesitamos tener extintor, porque imagina un incendio. En la casa, ¿qué extintor tienen? ¿De qué tipo es el extintor? Los extintores. Tenemos que llevarlo eso en la casa, porque es que en la oficina, sí, claro, la oficina porque puede quemar. ¿Será que sí? Esas son las preguntas. ¿Cuál es el punto de encuentro en caso de algo con su familia? Con su familia, exacto. Eso hay que hacerlo muy natural y verá que no va a ser realmente una pesadilla a la hora de tener que implementarlo. Bueno, vemos que este tema es bastante crucial y pues como emprendedores hace parte del crecimiento. Por eso incluso muchas ocasiones no se tiene en cuenta dentro de nuestro presupuesto, dentro de la contabilidad y al final hay unos costos grandísimos, especialmente en esa parte de seguridad y salud en el trabajo que se contrata una persona y olímpicamente sale y dice, sí, muy bien, usted lo sabe hacer, bueno, hágale, móntese ahí. Y se cayó y ahí vemos los costos después, repercuten en costos financieros más altos, sabiendo que eso se podía prevenir, como muy bien lo dijeron. Vamos a hablar entonces de las conclusiones, vamos a empezar por este ladito. Okay, que les tengo una, antes de concluir, les tengo una con relación al tema de seguridad y salud. Y es muy común hoy día aún, a pesar de toda la normativa y todo este tema en seguridad y salud en el trabajo, que uno se encuentre empresas contratantes que los contratistas les digan cómo lo quiere. Entonces hay que pintar una fachada, entonces ¿cómo quiere que le cotice? ¿Le cotizo con todos los estándares o le cotizo así? ¿Cierto? Y entonces uno dice, venga, ¿cómo es posible que todavía haya gente cotizando sin el andamio certificado, sin los elementos de protección adecuados, todo lo que eso implica? Y entonces cuando tú vas, hay que hacer un montaje, en el caso nuestro, por ejemplo, hay que hacer un montaje de tubería y es un trabajo en alturas, 4 metros, listo. Y entonces uno dice, bueno, la instalación, vamos a cobrar el metro de tubería tanto. Pero ¿cómo es posible? Mire que esta otra persona me está cobrando el metro a la mitad. Y uno le dice, venga, y esa persona le está garantizando andamios certificados, le está garantizando que le va a poner el CISO ahí durante toda la operación, le está garantizando el entrenamiento del personal. No, pregúntele. Y me pasó con un cliente, vaya pregúntele, y el cliente efectivamente fue y le preguntó al otro oferente, y él le dijo, no, yo le estaba cotizando con lo otro, no, espéreme, le actualizo, y le cotizó más caro que nosotros. ¿Sí? O sea, en este momento todavía no podemos estarle podemos estar manejando opciones de le cumplo la norma o no le cumplo la norma para saber si me contrata o no me contrata. Pues eso es un tema que no puede ponerse como opción. A mí ya me hicieron señas allí de que el tiempo se acabó, entonces vamos a hacer un ejercicio bien sencillo y es, cada uno va a tener 1 minuto para dar su conclusión certera acerca de cómo evitar estas pesadillas de las que hemos hablado, ¿cierto? Sí. Y como un consejo para nuestros emprendedores, algo que hablamos en la reunión de planeación de este programa, y es algo que ya teníamos acá en la lista, nos va a tocar hacer por ahí una segunda, tercera y cuarta parte, porque tal y como algunas personas nos han puesto en el chat, ahorita ustedes pueden ingresar, recuerden, a Mi Región en Vivo en Facebook, y ahí van a ver el chat de las preguntas y todo lo demás, porque hay preguntas que todos nosotros podemos responder ahorita más tarde ahí en el chat, pero vi una última ahí que decía, venga, ¿y por qué no han hablado de las ventas? La parte comercial también puede llegar a ser
un patito feo y puede llegar a ser una pesadilla bastante fuerte. Y me acuerdo que Luis Alberto en nuestra reunión de planeación precisamente hablaba de eso, de cuando dejas de vender, eso se te vuelve una pesadilla, pero también cuando creces muy rápido también se te puede volver una pesadilla. Va a ser tema para otro programa. Entonces sí quisiera ese cierre donde cada uno, por favor, un punto alrededor de las pesadillas, cómo evitar estas pesadillas, un pequeño consejo para la gente que nos ve. Bueno, yo creo que nosotros como emprendedores debemos contemplar todas estas variables para crear una empresa y no tener problemas más adelante. La planeación financiera es totalmente indispensable y adicional que nosotros cuando creemos una empresa siempre nos pongamos un salario, porque eso pasa en todas partes, que nosotros como emprendedores, bueno, decimos, no, yo le voy sacando a la empresa, pero mentiras que usted le va sacando y le va sangrando. Es mejor que usted se ponga un salario y con ese salario usted ya sabe que con ese salario vive para que su empresa pueda surgir. Bueno, de conclusiones y tips, pues no muchos, ya saquemos 2 programas adicionales. No, una cosa, todas las empresas que hay acá son empresas que prestan servicios y son servicios vitales para los emprendedores. Ustedes todos como empresas de consultoría y de asesoría tienen un reto muy grande y es poderle vender servicios acorde a la capacidad de cada uno de los emprendedores, principalmente en etapas tempranas, que es donde menos ejercicio del dinero hay, o sea, menos manejo del dinero y menos disponibilidad del dinero hay. Y eso ayuda pues a que se den unas bases sólidas. Otra es que definitivamente dentro del ecosistema de emprendimiento se requiere una fase donde el emprendedor conozca mucho más a fondo los riesgos a los que se acoge cuando decide crear una organización, cuando decide crear una empresa, cuáles son todas esas cosas que necesita para operar, para hacer su operación, porque si bien como tú lo decías, está el tema de estándares mínimos que le aplican a ciertas empresas. Si yo quiero llegar a ciertos mercados, yo no llego con los estándares mínimos porque son, por ejemplo, mercados de empresas más grandes donde ellos ya tienen unos estándares en seguridad y salud mucho más elevados y yo como proveedor, si quiero entrar allá, tengo que cumplirlos. Entonces ya no es lo que me dice la ley, sino que tengo que llegar más allá de lo que me diga la ley. No, y yo desde que me invitaron y desde que estuvimos haciendo la reunión de planeación, yo sí, el tema a todos los emprendedores, fíjense muy bien y saquen el rubro de un buen contador, una buena asesoría contable y una buena asesoría legal. Es vital y es un punto de partida que le da muchísima solidez a las organizaciones. Bueno, yo puedo como conclusión decirles que la seguridad y salud es natural de cada uno de nosotros. No dejemos de verla así. La normatividad que existe, esa obligación, esas normas que aparecen, si le pegamos una miradita, lo vemos es como un manual. Nos dice cómo garantizar realmente la seguridad y la salud en el trabajo y voy más allá entonces de lo que me obligan. No es la obligación, yo digo que la ley va al final, reviso si sí la estoy cumpliendo, pero esas normas de seguridad y salud en el trabajo se ven es más como un manual. Si hablamos de 1409, trabajo en alturas, ¿qué es lo que tengo que tener? No, ¿cómo debo hacer un trabajo según alturas? Mire esa resolución que ahí dice. No es que tienen que ir a una baranda segura, ahí dice cómo es un manual de consulta. Y yo veo eso como el manual de consulta y lo voy viendo es como que me está ayudando realmente a cumplir el primer objetivo, que es estar bien, el bienestar de mis personas, los que están a mi alrededor y mío. Bueno, yo quisiera como ratificar lo que comentaban acerca de es clave tener un buen contador y un buen abogado y básicamente no puede haber uno y el otro no. O sea, va como muy de la mano. Las decisiones que se toman en todas las organizaciones, sean pequeñas o grandes, estén en una etapa temprana o ya más avanzada, todas tienen implicaciones jurídicas y tributarias. Entonces, ir muy de la mano con esos dos profesionales y básicamente mi recomendación ahí es conseguir 2 personas de confianza que en realidad conozcan o lleguen a conocer muy bien la operación de la empresa. Ahí está la clave
de que el servicio que presta el abogado o el servicio que presta el contador sea bueno y le sirva a la empresa, porque finalmente para hacer un contrato de compraventa o un contrato de suministro cualquier abogado lo puede hacer, pero es el abogado que conoce la empresa el que sabe qué estipulaciones especiales debe incluirle a ese contrato, porque sabe que la empresa no está en condiciones de cumplir X o Y, o porque sabe que ya le ha pasado con otros clientes, entonces dice, pues ya nos pasó una vez, nos pasó 2 veces, aquí sí lo ponemos. Entonces, abogados buenos hay muchos, no es cuestión de decir este es mejor que el otro, pero para ir a calificar el buen acompañamiento de un abogado o de un contador, sí es indispensable el conocimiento que ese profesional tiene de la empresa. Entonces es establecer relaciones estrechas con esos profesionales para que en realidad la consultoría o la asesoría sea, pues presente altos beneficios para la organización o el emprendedor. Bueno, 2 recomendaciones. Una, es muy importante, la parte contable y tener los estados financieros por mes, pero son una foto histórica de lo que me pasó en un mes, ¿cierto? Y el complemento ideal para eso es una buena planeación financiera, hacer un flujo de caja, que a veces los emprendedores solamente están pensando es cómo obtengo más clientes, cómo hago más ventas, pero se olvidan de una planeación financiera, que el concepto es muy sencillo, pero a veces cuando la empresa va creciendo, pues digamos, y si tengo diferentes plazos de pago, pues el flujo de caja va requiriendo recursos. Entonces sugiero hacer una planeación financiera por horas, con mucho gusto los puedo asesorar en el tema, porque se puede hacer una planeación financiera para los emprendimientos, es un contrato pues digamos por algunas horas y se hace un buen modelo financiero en el que ustedes puedan planear 1 año o 2 años. Y lo otro es que ustedes tienen su empresa, tienen sus ventas, tienen sus utilidades, muy importante pues porque para eso trabajan, para obtener utilidades y para que la empresa sea sostenible en el tiempo. Pero a veces he visto algunos casos de unos emprendedores que termina el año, leen los estados financieros a diciembre 31 y al año siguiente liquidan todas las utilidades. Entonces va uno y mira los estados financieros para marzo, abril o junio y se encuentra, venga, no hay utilidad aquí acumulada, o sea, la utilidad se fue. Yo sugiero que ustedes planeen obviamente una distribución de utilidades, pero no más del 40%. Sí, se la merecen, han trabajado por ella. Otra recomendación, de acuerdo con lo que decía Daniela, es pónganse un sueldo en su empresa. El sueldo pues obviamente va dentro de lo que ustedes hacen, dentro de los gastos, ¿cierto? O costos, depende de lo que hagan, ya depende, eso ya es parte de una asesoría, pero pónganse el sueldo y al final distribuyan las utilidades, pero no más del 40%, porque si a ustedes les interesa que la empresa crezca en el tiempo, hay que dejarle una utilidad del año anterior, para que pueda continuar y sea sostenible en el tiempo. Yo la liquido toda, entonces en marzo estoy haciendo créditos, porque pues me consumí toda la utilidad, de pronto no planeé esos créditos tampoco, entonces viene un dolor de cabeza, consiga de pronto una tasa mucho más alta, entonces hacer una adecuada planeación financiera y distribución de utilidades. Bueno, muy importante todo lo que nos acabaron de decir. No hace falta más que planificación, saber cuál es nuestra visión, nuestra misión, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer con estas áreas que básicamente recogen lo que necesitamos dentro de nuestro emprendimiento. Se puede hacer tercerizado, contratar a la persona por asesoría o lo que cada cual necesite según pues el presupuesto que tenga. Bueno, ahora entonces vamos con los anuncios. Este próximo jueves, mejor dicho mañana, tenemos el English Club a las 6:30 de la tarde. El viernes a las 6:30 el grupo de apoyo para emprendedoras, que va a estar súper chévere porque va a ser una sesión de gimnasia cerebral, para que pongamos a trabajar ahí el cerebrito. O más bien a descansar. Y el próximo miércoles 30 de octubre tendremos nuestra sección de Startup Green, empresas del terror.
a las 6 de la tarde en Vinilo Café Cultural, entonces están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Para nosotros siempre es un placer estar al lado de ustedes en este horario. Déjeme, Brian, déjeme. Yo soy cortito. Me llevo una palabra de todos y creo que la expresó Roosevelt por ahí 100 veces, y es que esto sea como natural. Qué rico que el tema contable, que el tema tributario, que el tema financiero, el tema legal, el tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema comercial, el tema de personal, tantas preguntas que nos están haciendo a través del chat, que sea natural en nuestras empresas. Eso sería lo ideal. Batimos récord, ¿cierto, Brian? Programa de más de 1 hora con todavía gente viéndonos, o sea que muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Mi Región en Vivo, en Facebook, Instagram, Twitter, al igual que Emprendiendo la Colombia, también en todas las plataformas, a Consultores Montoya y Parra, también en todas las redes sociales, a ICP, solo en Facebook, por favor, ICP, Ingeniería y Consultoría en Procesos, Café Cold Mountain, que es la empresa de Laura, que no se presentó el día de hoy, Café Cold Mountain, lo pueden buscar también en todas las redes sociales, a Gestionar SST, en Instagram, en Facebook también lo pueden encontrar, Natalie Prisma Abogados, también lo pueden encontrar en todas las redes sociales, y a Jorge Andrés Beltrán, o su nueva empresa, que ya esta mañana me anunciaron que puedo revelar el nombre, Renga Consulting, en Instagram, ya lo pueden encontrar como Renga Consulting, o Jorge Andrés Beltrán en Facebook y en Instagram. Ya saben, síganos, dele me gusta, o si no le gustó, pues dele también no me gustó o me disgustó, todo lo que ustedes quieran. La próxima semana no tenemos programa de Emprendiendo en Vivo, porque la plataforma de Mi Región se va a tomar un pequeño descanso después de mucho trabajo duro en todos estos meses, pero sí tenemos programa de Mi Región el lunes, no se lo pierdan, con Sisto Páez, que se llama el señor de los ovnis. O sea, vamos a estar hablando de extraterrestres. Va a ser un programa increíble, pero de ahí para adelante ya esta semana no vamos a tener programa, o sea que nos vemos en 15 días acá en esta plataforma. Este programa va a ser subido a nuestro canal de YouTube también, para que se lo puedan repetir la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, súper invitados. Chao, chao.